Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Nosotros hace dos clases hemos comenzado con el análisis de la figura de la ausencia y hemos empezado a revisar cómo la desaparición, la ausencia y el fallecimiento presunto terminan siendo conceptos diferentes, ¿no? Pero que tienen relación. Así, nosotros cuando analizábamos conceptos, podíamos decir que la ausencia, según Josserand, por ejemplo, supone la ruptura de hecho entre un individuo y el medio social al cual pertenece este individuo, de suerte que no se puede decir de él si actualmente continúa vivo o si hubiese fallecido. Entonces nosotros hemos podido ver que esta situación, esta ruptura entre la persona y su entorno, termina teniendo trascendencia jurídica, termina teniendo efectos jurídicos que en un primer momento buscan proteger la situación patrimonial del ausente. Y una vez que se tiene casi la certeza, una certeza muy alta o se tiene una convicción, digámoslo así, de que esta persona no va a retornar, se puede declarar el fallecimiento presunto, ¿no? Y el fallecimiento presunto, nosotros hemos visto que puede darse después de transcurridos 5 años desde el momento en que ha existido esta ruptura. Además, existen ciertos casos especiales, ¿no? En caso de guerras, en caso de incendios, en caso de diferentes situaciones o diferentes desastres en los cuales una persona, en caso de desaparecer, claro que puede declararse el fallecimiento presunto, pero en menor tiempo, ¿no? Eso nosotros estábamos revisando. Hemos visto qué es la desaparición, hemos visto que la desaparición al menos va a generar que el fallecimiento presunto se pueda dar en menor tiempo, ¿no? A los 5 años que nosotros hemos podido analizar. De esta manera hemos visto algunas diferencias entre la ausencia, la desaparición y la no presencia. Nosotros hablábamos de la ausencia como una incertidumbre sobre la vida, la desaparición como una, una certidumbre sobre la muerte, ¿no? Se tiene algo de seguridad sobre el hecho de que la persona hubiese fallecido, ¿no? La no presencia, nosotros decíamos, no es lo mismo que la ausencia, y eso nosotros lo hemos podido justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la no presencia simplemente implica que una persona no es habida en determinado lugar, pero se tiene conocimiento dónde podría estar dónde está esta persona, ¿no? Entonces son aspectos diferentes. Cuando nosotros tratábamos y estudiábamos esta temática de la ausencia, nosotros revisábamos y nosotros veíamos que hay diferentes etapas, ¿no? En un primer momento, durante los 2 primeros años en que la persona se ha desvinculado, digámoslo así, de su entorno y no se tiene conocimiento de su paradero, estamos ante una presunción de ausencia, ¿no? Un primer momento en el que el juez tiene la facultad de nombrar a una persona denominada curador, ¿verdad? Para proteger la situación patrimonial de esta persona, para que los bienes no perezcan, para que pueda cobrar las deudas que existen, para que pueda intervenir en juicio representando a esta persona a la que se presume que está ausente. Entonces, para esta presunción de ausencia estamos ante ciertas situaciones, ¿no? No se encuentra presente en su domicilio la persona, no hay noticias sobre su paradero y su paradero es incierto. Hay dudas además sobre su existencia, ¿no? El momento en que se da noticias de esta persona ya no implica desaparición, pese a estar lejos, ¿no? Este periodo va a terminar con el retorno de esta persona, la certeza de su deceso y la declaración de ausencia. El segundo momento es la declaración de ausencia, que habíamos estudiado también. Transcurridos 2 años sin que se tenga conocimiento del paradero de esta persona, los presuntos herederos ya pueden pedir una posesión provisional de los bienes, ¿verdad? A todos aquellos que podrían tener derechos respecto a esta persona que ha desaparecido, podrán apersonarse y podrán pedir ante la autoridad jurisdiccional que se les posesione respecto a ciertos bienes. Nosotros hemos visto que hay ciertas reglas específicas, ¿no? Que vamos a recordar en un momento más.
Finalmente, tras haber transcurrido 5 años, se da el fallecimiento presunto. Sin embargo, se suspende este plazo en caso de tratarse de una persona menor de edad. Eso también lo hemos revisado, ¿no? En caso de menores de edad, hay que esperar en primer lugar al momento en que esta persona hubiese cumplido la mayoría de edad y hay que esperar 4 años más para declarar el fallecimiento presunto de esta persona. Habíamos manifestado además que la desaparición resulta una figura trascendente, ¿no? Y hay ciertos casos como los accidentes, como ciertos desastres, como la guerra, como bombardeos, refriegas, combates, en los cuales la ley va a establecer ciertos términos menores, ¿no? Es decir, ciertos plazos menores para declarar el fallecimiento presunto. De esta manera, entonces, se fija judicialmente una fecha del fallecimiento presunto que va a ser registrada en aquel instituto jurídico, en aquella institución, perdón, que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Que es el Servicio de Registro Cívico, donde se van a registrar los hechos más importantes de la vida del hombre, ¿verdad? Su nacimiento, su matrimonio, además de eh, además de su fallecimiento, ¿no? De sus decesos. Esto que ya lo hemos estudiado nosotros. ¿Qué más? Revisemos entonces, bueno, hemos revisado cuáles son los efectos y hemos visto que hay situaciones previstas por la norma jurídica por las cuales se protege a los hijos menores de edad, ¿verdad? Nosotros veíamos que el juez puede determinar que el hijo se encuentre bajo la guarda del otro padre y en caso de que hubiesen estado separados o divorciados, el juez velará por el interés superior del menor, ¿no? Viendo quién podría hacerse cargo del mismo bajo la figura de la guarda. Habíamos visto además la situación del cónyuge y del ausente. Nosotros hemos podido ver que el momento en que una persona es declarada fallecida, es declarada como fallecida, presuntamente, bueno, se da además los mismos efectos que la muerte, ¿no? Que la muerte real. Y nosotros habíamos analizado que el matrimonio tiene como una de las formas de su extinción el fallecimiento de uno de los cónyuges, ¿no? El fallecimiento o fallecimiento presunto de uno de los cónyuges. ¿Qué significa? Que si la persona vuelve y retorna ante su entorno y ya ha sido declarado fallecido presuntamente, entonces esta persona en realidad el otro cónyuge ya tiene la libertad de estado, incluso podría haberse casado, ¿verdad? Eso es lo que analizábamos. Y el nuevo matrimonio termina siendo totalmente válido porque el anterior ya se habría extinguido, ¿no? Ya no existiría. Hemos hablado además sobre la situación de los bienes del ausente y hemos estudiado estos desde las diferentes etapas que se dan en la presunción, en la muerte presunta, digo, en la ausencia, ¿no? En primer lugar, en la presunción de ausencia, en, el, en la cual el juez va a designar a una persona denominada curador. Y nosotros veíamos cuáles son las atribuciones de este curador, ¿verdad? Representa al ausente en juicios, interviene en inventarios, cuentas, particiones y liquidaciones de interés del ausente, interviene en otros actos que el ausente tenga interés y además busca cuidar, claro está, los bienes del ausente. Entonces, en un momento de presunción de ausencia, reitero, se protege los bienes del ausente, ¿no? Por parte de la ley, porque en cualquier momento esta persona podría volver y se busca que se puedan cuidar los bienes y derechos que él mismo tuviera. Pero acontece una situación posterior, ya se tiene alguna certeza de que esta persona no va a volver. Entonces se puede declarar la ausencia. Segundo momento, ¿no? Tras haber transcurrido 2 años desde la publicación del edicto. Eso vamos a ver en un momento más, ¿no? El momento en que el juez designa un curador, también ordena la publicación de un edicto en un medio de prensa de circulación nacional. Entonces, desde que se publique ese edicto, según nos establece al menos, por ejemplo, el texto de Romero Sandoval, desde ese momento empiezan a correr los 2 años para la declaración de la ausencia, ¿no? En caso de existir un testamento, se lo abre para ver quiénes pudieran tener derechos, quiénes podrían tener derechos.
Los herederos testamentarios o legales o sus respectivos herederos y otras personas cuyos derechos dependan de la muerte del ausente pueden pedir se les ministre posesión. Pero nosotros veíamos que los herederos forzosos van a hacer suyos los frutos, ¿no? Mientras que otras personas, los terceros, mientras que quienes toman posición provisional y que no sean herederos forzosos, tienen que guardar una tercera parte de los frutos para el caso de la vuelta del ausente, ¿verdad? Entonces habíamos aclarado esas situaciones. ¿Qué pasa en el fallecimiento presunto? Cuando se da el fallecimiento presunto, esa posesión provisional sobre los bienes que se les daba a los herederos, a los legatarios y a todos los que hubiesen tenido algún derecho respecto a la persona que ha desaparecido, bueno, se van a consolidar. Entonces estamos ya ante una posesión definitiva, ¿verdad? En esta última fase, como habíamos manifestado, se acentúan las posibilidades, las probabilidades de que el ausente ya no va a retornar y se presume la muerte, por lo cual ya no se busca resguardar tanto los derechos del ausente, sino se busca el resguardo de aquellos que pudieran tener derechos respecto a esta persona, ¿verdad? Es así que nosotros nos hemos quedado en esta parte de los derechos eventuales, ¿no? En estas situaciones que nosotros hemos estudiado, estimados estudiantes, en estos momentos de la presunción de ausencia, de la declaración de ausencia y de la declaración de fallecimiento presunto, se dan ciertos derechos eventuales. ¿Qué son los derechos eventuales? A ver, analicemos esto o daremos una definición mínimamente. Son aquellos que una persona puede tener como heredero, donatario o legatario de una persona que aún no ha muerto, por lo que aún no forman parte del patrimonio de aquella persona que los debería tener en algún momento, ¿no? Sobre los mismos, entonces, el código ha establecido ciertas reglas, ¿no? Para que los mismos, para que estos derechos eventuales puedan llegar a tener, puedan llegar a consolidarse respecto a los bienes del ausente y del fallecido presunto. En primer lugar, estimados estudiantes, el artículo 47 de nuestro Código Civil establece que aquella persona que reclame un derecho que corresponda a un individuo cuya existencia no esté reconocida, deberá probar que tal individuo existía cuando nació el derecho, ¿no? Si yo en algún momento, si una persona tiene derechos, o sea, alega tener derechos respecto al ausente, tiene que probar que esos derechos los ha adquirido antes de que el ausente desaparezca. ¿Me entienden? Eso es lo que tiene que probar ante la autoridad jurisdiccional. Tiene que probar entonces que el ausente existía al momento que se le ha constituido ese derecho. Si yo, por ejemplo, alego tener una deuda, tengo que probar que antes de su ausencia ya existía esa deuda que me debía el ausente, ¿no? Y después, entonces, puedo acudir ante el juez y decir, bueno, yo sí tenía un derecho que emanaba de esta persona, por lo cual el juez tendrá que pedirme a mí también que yo demuestre que ese derecho se ha dado en aquel momento, antes de que el ausente desaparezca como tal, ¿no? Antes de que exista esa ruptura de la que habla Louis Josserand, ¿no? Si se abre una sucesión a la que es llamada una persona cuya existencia no esté reconocida, nos dice, será entregada a aquellos que debían concurrir en su defecto, salvo el derecho de representación y con inventario estimativo y fianza previos, por ejemplo, los coherederos, ¿no? ¿Qué pasa si el ausente, por ejemplo, iba a heredar ciertos bienes, ¿no? Fallece, imaginemos, el padre del ausente y se abre la sucesión, ¿no ve? Se abre la sucesión y este ausente iba a heredar ciertos bienes. Cuando ustedes vean el derecho de sucesiones, ustedes van a ver que hay una parte reservada para todos los herederos forzosos, ¿no? Esto que se llama la legítima. Y bueno, entonces, si esta persona ha desaparecido, si esta persona ha sido declarada fallecida presuntamente, esta ya no entra en la sucesión. Por lo cual, el derecho de los otros herederos crece en su proporción, ¿no? En la proporción que correspondería. Exceptuando, ojo, el caso que este ausente hubiese tenido otros herederos. A eso se refiere la representación, ¿no? Si, por ejemplo, una persona era llamada a heredar, pero
por algún motivo no puede, bueno, fallece y no entra entonces en la sucesión, puede entrar mediante sus representantes, ¿me entienden? Van a ser sus representantes, los hijos de esta persona o sus herederos forzosos los que van a entrar a la sucesión, ¿ya? Entonces a eso se refiere. En tercer lugar, tenemos la regla establecida por el artículo 49 de nuestro Código Civil. El ausente puede realizar la petición de herencia u otros derechos, salvo la prescripción o usucapión, ¿no? Entonces, ustedes saben que se le nombra al ausente un curador, se le nombra, posteriormente se da posesión también a los herederos forzosos o a todos aquellos que pudieran tener un derecho de él. Entonces, se puede realizar la petición de herencia, el ausente puede realizarla. Sin embargo, hay un límite también. Ustedes saben que cuando, bueno, ustedes van a ver también en la materia de bienes, en la materia de obligaciones, que cuando un derecho no se ejerce y uno es negligente, digámoslo así, para no ejercer un derecho durante mucho tiempo, el mismo puede llegar a prescribir. ¿Qué significa? Que el derecho que uno tenía de acudir ante los tribunales ya no es válido por haber pasado mucho tiempo. Ese es el caso de la usucapión, por ejemplo, ¿no? Yo era propietario, pero otra persona ha entrado al lugar, ha empezado a poseer, y yo nunca lo he reclamado por 10 años, ¿no? Nunca he cuidado el bien por 10 años, por lo cual mi derecho de exigir a esa persona que está dentro del terreno que me lo devuelva va a prescribir por el transcurso del tiempo. De igual manera van a haber en obligaciones que aquel acreedor que no ha exigido su obligación, por ejemplo, durante 5 años, también no va a poder acudir ante los órganos jurisdiccionales si ha pasado todo ese tiempo, ¿me entienden? Y exigir su derecho. Entonces, si bien el ausente puede realizar la petición de herencia, también puede suceder que otras personas, por no haber ejercido a tiempo el derecho, puedan consolidar la usucapión, por ejemplo, o por otro lado, que prescriban ese derecho, ¿no? Prescriban ciertos créditos, aspectos entonces que tienen que tomar en cuenta. Son también límites, ¿no? A todo esto que estamos viendo. En caso que se abra una sucesión a favor del fallecido presuntamente, quienes entran a la sucesión en su defecto deben hacer un inventario, pero no están obligados a prestar fianza, ¿no? Si se abre una sucesión a favor entonces de la persona que ya ha sido fallecida, quienes entran en la sucesión van a poder hacer entonces el inventario, pero no es necesario que presten fianza, ¿no? Ese es un artículo muy claro, por lo cual he sido tautológico. Ya para ir terminando esta temática tan interesante y tan importante, revisemos la cesación de la ausencia, ¿no? ¿En qué momento cesa la ausencia? Esto ya lo hemos referido al menos en alguna etapa, ¿no? En la presunción de ausencia, por ejemplo. Pero la ausencia va a cesar cuando desaparece la incertidumbre sobre la existencia de la persona. Esto se da en los siguientes casos. Puede suceder que el ausente regrese, ¿no? Entonces cesa la ausencia. Cuando se tiene noticias de su existencia, ya se sabe dónde se encuentra, también cesa la existencia. Cuando se tiene certeza sobre su muerte, bueno, se abre la sucesión hereditaria y se surgen aquellos efectos que nosotros hemos visto cuando estudiábamos esta figura de la muerte, ¿no? El fin de la personalidad. Cuando se declara judicialmente su fallecimiento presunto, ¿no? La ausencia también va a cesar entonces el momento en que se declare el fallecimiento presunto. Si el ausente vuelve, depende de las etapas también, ¿no? Si el ausente vuelve en la presunción de ausencia, sencillamente lo que va a pasar es que ya va a continuar con la administración de sus bienes, se le van a rendir las cuentas por parte de aquel curador que ha nombrado el juez, si es que lo hubiese nombrado, y él podrá ejercer todos sus derechos plenamente. Si el ausente volviera en la declaración de ausencia, ¿qué es lo que pasa? El mismo obviamente va a exigir la devolución de todos sus bienes y además recuerden que los herederos, bueno, los legatarios o aquellos que no son herederos forzosos le han reservado una tercera parte de los frutos, ¿verdad? Entonces también el ausente va a poder reclamar eso. Pero cuando se ha declarado ya el fallecimiento presunto y la persona vuelve, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente toma los bienes en el estado en que se encuentren.
¿Ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Estimados estudiantes, ¿cómo es que al final se va a declarar la muerte presunta? Para comprender esto tenemos que realizar una, revisión del derecho procesal. Cuando ustedes estén por terminar nuestra carrera, ustedes van a llevar unas materias muy lindas, ¿no? El derecho procesal penal, el derecho procesal civil, también van a llevar pronto derecho procesal constitucional, y el proceso, estimados estudiantes, es un conjunto de pasos concatenados, relacionados unos con otros, que tienen una finalidad inmediata, que es la sentencia, y una finalidad mediata, que va a ser la tutela de ciertos derechos, ¿no? Pero hay diferentes tipos de procesos, al menos en materia civil. Eso es algo que quiero que entiendan, ¿no? El proceso usualmente, ustedes han debido ver, ¿no? En las películas, ustedes han debido ver en la vida real, cómo el proceso implica que dos personas están en litigio, dos personas están en controversia, ¿verdad? Dos personas están peleando por un derecho. Como diría Adolfo Alvarado Belloso, lo dice muy interesante, ¿no? Una persona le dice, dame otra, y el otro le dice, no te doy. Entonces, hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero el proceso no siempre va a basarse en el conflicto de intereses. Hay diferentes tipos de procesos. Y uno de esos procesos es el proceso voluntario, ¿ya? Eso ustedes lo van a estudiar mejor en la materia de Derecho Procesal Civil. Pero bueno, igual pueden verlo en el canal de YouTube, ¿no? Un estudiante hizo un interesante video sobre los procesos voluntarios. Entonces, el proceso voluntario, estimados estudiantes, no implica conflicto. Simplemente es una petición ante una autoridad jurisdiccional para que reconozca ciertas situaciones jurídicas. Mediante el proceso voluntario se pueden realizar diferentes peticiones, ¿ya? Establecidas por la ley, claro está. La ley nos dice cuándo procede este tipo de procesos voluntarios. En materia civil, ¿ya? En materia penal no hay tal, ¿no? Penal tiene sus propias reglas. Eh, pero como les decía, mediante ese proceso voluntario, por ejemplo, se puede aceptar la herencia. No estás peleando nada, simplemente estás aceptando que eres heredero, ¿verdad? Y que se te reconozca esa situación. O puedes rechazar la herencia también. Entonces tampoco estás peleando con nadie, nada. Simplemente estás diciendo, reconózcame esa situación jurídica por la cual yo rechazo la herencia. Pero también dentro de los procesos voluntarios, entonces, estimados estudiantes, puede declararse el fallecimiento presunto. Y esto lo van a ver al menos en los artículos del Código Procesal Civil, ¿ya? Entonces, el artículo 450, parágrafo 6 del Código Procesal Civil, permite que se llegue a declarar el fallecimiento presunto y que se declare la ausencia también mediante el proceso voluntario. ¿No? Se acude al juez, se le dice ya han transcurrido 2 años, o según los casos de fallecimiento presunto, las desapariciones en ciertas situaciones, se dice ya han transcurrido 2 años o 3 años desde que han cesado las hostilidades de la guerra, no sé, ¿no? O sea, según los casos particulares, o han transcurrido ya los 5 años desde la ruptura del, de la persona y con su entorno. Entonces, en esos casos se puede acudir ante el juez y el juez simplemente va a decir, bueno, entonces se reconoce que esta persona está ausente, ¿no? Probada la demanda, por tanto, la persona tendrá que, bueno, se van a generar esos efectos que nosotros hemos estudiado, ¿no? Todos esos efectos jurídicos, según la etapa en la cual en la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, como les había manifestado, se acude ante un juez público en materia civil. El juez competente para conocer este tipo de casos es el juez público en materia civil. Se plantea la demanda y van a ser citados todos los que pudieran tener derechos al respecto al desaparecido, ¿no? Todos aquellos son entonces citados. Se señala una audiencia en la que la autoridad recibe información sobre la desaparición. En esa audiencia, estimados estudiantes, si estamos en la primera etapa que es la de presunción de la ausencia, se va a declarar un curador, quien previa aceptación va a prestar juramento y la promesa de posesionarse, ¿no? Se posesiona ese curador y comienza con la administración de los bienes. Se va a levantar entonces un inventario y las garantías, pero eso después, ¿no? Y se otorga la garantía. Hemos visto que algunos tienen que prestar fianza, ¿no?
durante la etapa al menos de la declaración de ausencia. Pero eso es simplemente en la etapa de presunción de ausencia, ¿no? Después viene la etapa del fallecimiento presunto, ¿se acuerdan? Pasan 2 años desde la publicación del edicto. En el artículo 483 del Código Procesal Civil se establece que el juez va a ordenar la publicación de un edicto, es decir, un comunicado, un acto de comunicación por el cual, mediante un medio de prensa de circulación nacional, se va a poner en conocimiento de estas determinaciones, ¿no? Y esto con la finalidad que el ausente pueda tener conocimiento que se lo está declarando, se lo podría declarar como tal, ¿no? Se lo podría declarar ausente, que ya hay esa presunción de ausencia. Cuando ya transcurren los 2 años desde la publicación del edicto, entonces se puede solicitar la declaración de ausencia. En este caso ya se ministra la posesión a los herederos legales o testamentarios, lo que habíamos manifestado, ¿no ve? Y estos tienen que guardar 1/3 si no son herederos forzosos, 1/3 de los frutos que vayan a generar los bienes. Cuando transcurren ya los 5 años, sin necesidad de haber declarado previamente la ausencia, estimados estudiantes, opera lo que nosotros hemos visto es el fallecimiento presunto, ¿no? No es un requisito entonces declarar la ausencia, se puede solicitar directamente la declaración de fallecimiento presunto. La sentencia que declara el fallecimiento presunto tiene que publicarse por 2 veces con intervalo de 10 días, igual en un medio de prensa de circulación nacional. Eso al final, ¿no? Y esto lo establece nuestro Código Civil. Se puede pedir que se ministre entonces la posesión definitiva a quienes tenían esa posesión provisional, si es que antes han hecho la declaración de ausencia. Se procede a la inscripción del fallecimiento presunto en el CERECI, con la fecha correspondiente del fallecimiento. La publicación se realiza entonces en un medio de prensa de difusión nacional, como habíamos dicho, ¿no? De esta manera, entonces, mis estimados estudiantes, hemos podido concluir con este interesante tema que, como hemos visto, busca resguardar los derechos de una persona que hubiese desaparecido en un primer momento y en un segundo momento lo que busca es proteger los derechos de aquellos que pudieran tener algún derecho que emane de la muerte de esta persona, ¿no? Que esté relacionado con la muerte de esta persona. Muchas gracias. Si es que tienen algunas dudas, las vamos a absolver en unos instantes. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.